Quiero empezar con algo que quizá muchas personas aquí han sentido, pero pocas han nombrado. El cansancio de intentar funcionar en un mundo que no parece ser diseñado para ti. Durante mucho tiempo yo pensé que ese cansancio era culpa mía, que mis emociones eran demasiado, que mi cuerpo era demasiado, que si me esforzaba lo suficiente, eventualmente iba a lograr encajar. Pero no pasaba, y eso me llevó a creer algo mucho más peligroso, que el problema era yo. Soy Elisa Barragán, soy psicóloga por esta misma universidad, activista política y vivo con 2 diagnósticos que han marcado profundamente mi manera de habitar el mundo: parálisis cerebral y trastorno límite de la personalidad. Nací de forma prematura cuando mi mamá apenas tenía 5 meses de embarazo. Eso significó aprender desde muy temprano a vivir en un mundo que no estaba listo para sostenerme. La historia completa de mi desarrollo es tema de otra charla. Lo que sí les puedo adelantar es que eso me ayudó a cuestionarme desde muy temprano qué significa funcionar, qué significa ser suficiente y quién es quien decide eso. Y ha sido justo ahí, entre mi experiencia y la de otras personas que he tenido el privilegio de acompañar, donde entendí algo que me cambió por completo. El problema, quizá y solo quizá, no era yo. Después de varias crisis en mi salud mental, conocí a alguien a quien hoy aprecio mucho, que me invitó a desarrollar un modelo de atención comunitaria en favor de personas con nuestro mismo trastorno y otras neurodivergencias. Hoy codirijo ese proyecto que ha logrado ayudar a más de 5,000 personas alrededor de Latinoamérica, y eso también me ha permitido hablar no solamente de esto, sino construirlo todos los días. Vivir en un cuerpo que no siempre responde como el entorno espera es una experiencia, llamémosle particular, pero lo más difícil no ha sido eso, ha sido intentar sostenerme en espacios que no saben sostenerme a mí, espacios donde mi valor parece medirse en productividad, en velocidad, en estabilidad constante, espacios donde me tengo que anticipar ante cada movimiento, ante cada emoción, para no sentir que estoy siendo demasiado. Pero algo ha empezado a romperse en mi historia y también a reconstruirse, porque he escuchado historias de personas que, al igual que yo, se han sentido demasiado lentas, demasiado intensas, demasiado complicadas, demasiado todo. Y entonces entendí que claramente no somos casos aislados, somos el resultado de algo mucho más grande. Vivimos en una sociedad que ha aprendido a ver a la discapacidad y a la salud mental como fallas individuales, como problemas que viven solo dentro del cuerpo o de la mente. Pero pensemos en algo simple. Una escalera no es un problema hasta que alguien necesita una rampa. Un horario rígido no es un problema hasta que alguien vive con dolor crónico y crisis emocionales constantes que quizá le impiden cumplir con su rutina. Un sistema escolar estandarizado tampoco es un problema hasta que alguien aprende de forma distinta. Y entonces lo que parecía o parece neutral deja de serlo. Y la persona empieza a creer algo como lo que yo creí y les contaba al inicio, que ella es el problema. Y aquí es donde esto deja de ser solamente una experiencia personal y algo que yo vengo y les comparto, y se vuelve más bien una conversación política, porque los entornos no aparecen de la nada, se diseñan. Son decisiones que entran dentro de los presupuestos, dentro de los sistemas de salud, dentro de las escuelas y los espacios laborales. Y lo que no se diseña para todos, inevitablemente deja fuera a muchas personas. Cuando cambiamos, entonces, la pregunta y la mirada cambia todo. Yo he visto personas que se sentían rotas, desamparadas, quizá poco sostenidas, cambiar cuando encontraron redes de apoyo que los acogieran, cuando se sintieron escuchadas y cuidadas, como también lo hemos escuchado en las
pláticas de mis compañeros. Eso significa que la verdadera discapacidad entonces no está solo en el cuerpo o en la mente, está en la brecha entre lo que una persona necesita y el entorno ofrece. Y esa brecha sí puede cambiarse. Pero aquí hay algo muy importante. Hablar de esto no es negar el dolor, no es romantizar el sufrimiento, ni vengo a decirles que la discapacidad es solo una mala actitud. Es reconocer que el dolor se vuelve mucho más profundo cuando vivimos en entornos que no nos sostienen y que gran parte de ese sufrimiento es evitable. Esto tampoco es solo una conversación sobre inclusión, es una conversación sobre justicia, sobre quién tiene derecho a vivir plenamente la vida y quién tiene que esforzarse el doble o hasta más para lograrlo. Entonces, la pregunta que ya no sea ¿cómo hacemos para que algunas personas encajen?, sino ¿por qué seguimos diseñando un mundo en donde tantas personas no pueden hacerlo? La inclusión no es caridad, no es un favor, ni tampoco es algo extra. Es una decisión de diseño, es decidir si queremos vivir en un mundo que sea solo para algunos o un mundo que sea capaz de sostener la diversidad humana. Así que la próxima vez que veas a alguien que parece, muy entre comillas, no encajar, te invito a que hagas una pausa y en lugar de preguntarte qué le pasa a esta persona, pregúntate qué está pasando en el entorno que no le permite a esta persona pertenecer. Porque cada decisión, desde una política pública hasta una conversación cotidiana, define qué tipo de sociedad estamos construyendo. Una donde algunas personas logran sobrevivir o una donde muchas más personas pueden realmente vivir. Creo firmemente que todos los que estamos aquí merecemos vivir una vida que valga la pena ser vivida. Y para apropiarnos de ella, nos invito a hacernos responsables, a mirar en nuestros espacios, nuestras relaciones y nuestras conversaciones y hacernos esta misma pregunta. ¿Estoy sumando a que más personas puedan realmente pertenecer? Porque la justicia social no empieza en lo extraordinario, empieza en nuestras conversaciones cotidianas. Y si cada uno de nosotros asumimos la responsabilidad que nos corresponde, entonces la inclusión deja de ser una utopía y algo que no podremos alcanzar jamás en la vida y se vuelve más bien una realidad en donde todos no tengan que sentir que merecen esforzarse demasiado, el doble, el triple, para ser sostenidos. Porque en realidad, por solo ser seres humanos, ya merecemos una vida digna, ya merecemos ese sostén y merecemos un espacio en donde sentirnos bienvenidos. Muchas gracias.